Difícilmente podremos amar e imaginarnos en algo que desconocemos. Hay una parte de la historia de la música que se ha quedado en el olvido, historia de episodios y personas que podían convertirse en grandes sueños de otras músicas y otros músicos. Nuestra próxima entrevistada está involucrada en una fantástica y necesaria labor para sacar a la luz la historia de aquellas personas que quedaron en la sombra. Nos da la oportunidad para acercarnos a conocer lo que fue y es la música y su industria. ¿Quieres saber de qué estoy hablando? No te pierdas la entrevista a Aine Veloso. Hola, muy buenas, Aine. Hola, ¿qué tal, Elur? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí en Músicos a Poder. Nada, gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Qué guay. Aine, ¿cómo surge Acompasadas? ¿Qué es Acompasadas? ¿Qué es Acompasadas? Acompasadas es un perfil de Instagram por ahora. A mí me gustaría que evolucionase en algo más grande, pero por ahora es un perfil de Instagram. Y la idea de Acompasadas, que al fin y al cabo es divulgar música con perspectiva de género, música y feminismo, yo la tenía en mi cabeza rondando desde hacía un año y medio más o menos, que es cuando me empiezo a interesar y me empiezo a meter en todo este mundo feminista y me doy cuenta de que mi campo, la música, estaba un poco verde o le faltaba esa perspectiva que sí que se estaba haciendo con arte o con otros campos. Y luego se materializa en sí como un perfil de Instagram en la cuarentena. Me imagino que como muchas otras personas, el COVID puso una pausa, ¿no?, a todas esas vidas frenéticas y de repente te ves con tiempo y dices, bueno, pues es ahora el momento. Es decir, si no lo hago ahora, no voy a tener la oportunidad quizás de tener tantísimo tiempo, ¿no?, como en ese momento. Y así fue, en marzo más o menos, abril, ya empecé a decir, venga, diseño tal, para arriba, para abajo, y el día que lancé el perfil me acuerdo que estaba súper nerviosa, pero ha sido todo precioso desde ahí. Fue una buena valentía la mía. Sí, yo creo que yo admiro mucho cómo estás gestionando. Bueno, en parte conocemos la dificultad que tiene gestionar ese tipo de cosas y la verdad es que yo creo que te has convertido en un ejemplo y nada, mucho ánimo. Gracias. Más tarde, quizá, si te parece bien, te voy a preguntar más cosillas sobre ese aspecto de cómo gestionas tu muro, tu perfil, lo que supone para ti. Pero ahora quizá, si te parece bien, podemos sumergirnos en el pasado, ese pasado del que hablas mucho en tu perfil y al consultar pues a fondo tus publicaciones, ¿no? He sentido una sensación, quizá una sensación que sentirán también muchos que consultan todos esos contenidos, es una sensación de desconocimiento sobre ese pasado musical, una sensación también de cierta sensación de desencanto por ese pasado que de repente te sorprendes porque no pensabas que era así. Y también cierto rechazo a- hacia también la música, ¿no? Por quizá esos aspectos de género, incluso algunos aspectos de racismo que muchas veces desconocemos y hemos estado al final amando algo que quizá no era como esperábamos, ¿no? Si te parece, Aine, ¿nos podrías hacer como un pequeño repaso, un pequeño análisis diagnóstico de ese pasado que no es tan conocido? Sí, claro. Mira, esa sensación que tú comentas, yo misma la sentí, ¿no? Es decir, pensar que vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no?, muy machista, aunque hayamos evolucionado mucho, y que la música sea un campo que se mantuvo como un oasis, es un poco irreal, pero de alguna manera todos crecimos y nos educamos pensando en eso. A mí nunca se me ocurrió decir, bueno, en la música hay machismo o en la música hay desigualdad, pero obviamente no está exenta de eso, ¿no? Que prácticamente ningún campo me atrevería a decir que lo está. Entonces, esa sensación
aunque es un poco incómoda, yo creo que es la que nos hace cambiar y la que nos hace mirar hacia adelante y de alguna manera buscar soluciones a ese problema. Lo que tú comentas de hacer una perspectiva histórica en el caso de la mujer y la música, la mujer siempre ha tenido un papel muy secundario y muy ligado a lo amateur, al hobby, mientras había hombres que se formaban musicalmente para dedicarse de manera profesional a ello, ¿no? A la vista hasta tantísimos compositores que hoy conocemos, las mujeres lo hacían más centrado en un ámbito doméstico, ¿no? Y por eso las mujeres que conocemos o que más nos suenan, nombres como Clara Schumann, Fanny Mendelssohn o tal, yo siempre recalco que son verdaderas excepciones, no por su creación, porque había muchísimas mujeres que creaban, sino porque trascendieron, ¿no? Y fueron capaces de pasar esos límites que había en casa con tus hijos, fregando, limpiando y cocinando, ¿no? Eran una verdadera excepción. Si nos vamos a otras músicas que ya no sean la clásica, resulta complicado ver mujeres en la industria más allá de la típica cantante, ¿no? Que todos tenemos en la mente, Beyoncé, Lady Gaga, cualquier otra, ¿no? Porque es complicado ver a mujeres en otros papeles, normalmente profesiones mucho más técnicas, productoras, técnicas de sonido, directoras de discográficas, ya eso es difícil. Entonces es curioso porque en otras músicas se produce ese espejismo, ¿no? De tú le dices a alguien, ¿crees que hay desigualdades en el mundo de la música? Es como, no, yo me voy a Spotify y hay listas de éxitos llenas de tías que lo están petando, ¿no? Es como muy difícil. Pero hay que pararse a pensar qué papel cumplen, qué trabajos desempeñan y luego en puestos de poder, que son los que deciden, ¿no? Hacia dónde va esa industria, si hay mujeres ahí, la realidad nos dice que no, ¿no? Que es complicado que ellas lleguen a esos espacios. ¿Por qué? Por muchísimos motivos, principalmente pues una sociedad patriarcal en la que vivimos que nos lo pone complicado. En la música clásica lo mismo, es decir, ver a una mujer dirigiendo una orquesta cada vez es más común y de verdad es fantástico, ¿no? Pero hasta hace poco era complicado, o ver a una productora o ver a, no sé, una directora artística de una ópera era difícil, ¿no? Y partiendo de ahí, yo creo que teniendo muy presente cuáles han sido los errores que hemos cometido a lo largo de estos tantísimos años, es el momento de buscar soluciones y de cambiar. Yo, un ejemplo muy claro, el vídeo que hice sobre la Filarmónica de Viena, denunciando pues, ese machismo y ese racismo, yo ofrecí una solución muy clara para la problemática de las orquestas, y son las audiciones a ciegas. Es decir, no hay nada más justo que examinar simplemente por lo que oyes y no por cómo es el que toca, ¿no? Hablamos de género o lo que sea. Y se ha demostrado que las audiciones a ciegas aumentan un montón la presencia de mujeres, porque es hacerlo de una manera muy objetiva. Eso es un resumen breve, podría enrollarme mucho más, pero yo creo que así en general esa ha sido la situación a lo largo de estos años. Sí, fantástico. Luego invitaremos a la gente, si quiere conocer más detalles sobre todo esto que has resumido, pues accediendo a tu muro, ahí van a encontrar muchísima información súper interesante. Aine, has comentado el futuro, ¿no? ¿Cómo crees que tendríamos que tratar la música y la educación musical para construir un futuro más ligado a la igualdad y los derechos humanos? Mira, yo soy profe y para mí la educación musical es clave en este aspecto. Yo me preocupo mucho, por ejemplo, algo que puede parecer una tontería, pero cuando pongo un ejemplo o enseño algún vídeo en clase o le recomiendo a cualquier alumno una obra, yo me preocupo de que sea diverso los ejemplos que pongo, es decir, que mis alumnos vean normal que yo ponga un vídeo en el que haya una mujer tocando una trompeta, dirigiendo una orquesta o solista de un concierto de piano y que se habitúen a ver esas figuras. Yo crecí y la educación musical que me dieron a mí era difícil que a mí alguien me recomendase, pues eso, una mujer exitosa o una mujer que dirigiese una orquesta, era complicado eso. Entonces la importancia de los referentes es súper relevante. Yo siempre pongo un ejemplo de una serie muy conocida de Netflix, ¿no? El Gambito de Dama, que salió hace poco y se vio que aumentó la presencia de mujeres que compraron tableros de ajedrez porque generó como un boom del ajedrez, ¿no?
pues esto es lo mismo, es decir, si los alumnos ven que hay mujeres dirigiendo orquestas, que hay mujeres tocando, que hay mujeres que tocan instrumentos incluso que están muy relacionados con lo masculino, como puede ser la tuba, casi todos los instrumentos de metal, es darles referentes. Tú no puedes ser algo que no sabes que existe, ¿no? Entonces, eso es súper, súper, súper importante. Y luego también como profes, pues preocuparnos en lo relativo al repertorio. Es decir, hoy ya en día nos sirve la excusa de es complicado encontrar música compuesta por compositoras o es difícil. No, ese repertorio ya está bastante accesible y está el fantástico Google y el fantástico Internet que nos da esas herramientas. Entonces también es nuestra responsabilidad el que nuestros alumnos descubran y toquen ese repertorio. Un repertorio que yo, por lo menos en mi caso, crecí sin conocerlo y durante toda mi formación musical yo nunca toqué nada compuesto por una mujer. Entonces eso, sí, eso es algo fuerte, pero es algo que hay que intentar cambiar. Y luego eso, lo que comentaba de cara a las orquestas, pues audiciones a ciegas, facilitar espacios, es decir, siempre que tengamos la oportunidad, si somos programadores o si organizas cualquier festival, analizarlo con una visión crítica y facilitar esos espacios y pararte a pensar, es decir, muchas veces no somos conscientes porque no estamos acostumbrados a poner el ojo ahí, ¿no? Y de vez en cuando salen estos estudios de presencia femenina en los festivales y te dicen un 19% y te dices, ostras, a ver, ¿a qué festival he ido yo? ¿Cuántas mujeres? Y te puedes a pensar y dices, anda, es verdad, pero en ese momento he ido y ni me lo he cuestionado, ¿no? Entonces ese ojo crítico que a veces se confunde un poco con una necesidad de siempre buscar el fallo, de ser muy tiquismiquis, no, es simplemente una visión crítica de saber en qué punto estamos, ¿no? Y si sabes en qué punto estás, sabes cómo puedes mejorar. Me ha encantado lo que has dicho al comienzo y me ha recordado una frase que le he escuchado muchas veces a mi padre, que es historiador, que dice, no, difícilmente o es imposible amar algo que desconoces, ¿no? Eh, qué, qué- Tal cual. qué importante eso que decías, lo de los referentes. Una Sí, es que persona, no nos damos cuenta, sí, de lo importantes que son, pero es súper, súper, súper importante. ojalá que tuvieran más presencia ese tipo de perfiles que has comentado para que un adolescente, una joven, pues pueda también imaginarse, visualizarse en esa posición o en esa labor, ¿no? Sí, 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 y a la vista está que además eh, dan sus frutos. Es decir, yo tengo muchísimas alumnas que me dicen, pues a mí me encantaría componer, o yo quiero ser director de orquesta, o yo quiero ser tal, porque me has enseñado esto y me ha encantado. Y les descubres como un nuevo universo de decir, ostras, yo no sabía que se podía hacer esto, ¿no? Los niños en ese sentido son muy inocentes y al mismo tiempo muy soñadores. Si tú les das un abanico muy grande, ellos se van a ir a ser astronautas, ser directores de orquesta y ser cosas súper guays, ¿no? Tienen esa maravilla. Entonces hay que aprovecharlo y hay que ofrecerles la visión general que a mí me da rabia, por ejemplo, yo no haberla tenido y haberla descubierto tan tarde, ¿no? Entonces es importante. Como profes yo creo que tenemos esa responsabilidad. Bueno, ahí queda ese mensaje que creo que es súper, súper importante y quizá la base de un cambio. Crear, Sí. dar la oportunidad para que los jóvenes, las jóvenes y adolescentes puedan soñar con esos referentes. Sí, Aine, como he comentado antes, invitamos, desde esta entrevista invitamos a la gente a acceder a tu perfil de Instagram. Eh, ¿Cómo fue el proceso de creación? Ya has comentado algo que esos nervios al hacer la primera publicación. En este tiempo, ¿qué dificultades te has encontrado? ¿Qué consejos nos podrías dar para gestionar bien las redes sociales y ese mundo digital? Ese mundo digital que todos deseamos tener cierta presencia, un mundo muy democrático, pero a la vez no tan sencillo de acceder y sobre todo tener cierta visibilidad. sí. Es complicado porque puedes perder un poco el objetivo por el camino, ¿no? En el terreno de las redes sociales.
yo siempre he tenido muy claro que para mí es mucho más importante lo real que lo virtual. Entonces, yo tengo un trabajo, yo no me dedico, ojalá pudiera dedicarme 100% a mi perfil, pero la realidad es que yo tengo un trabajo y tengo una vida. Entonces, cuando a mí algo no me da tiempo y no puedo preparar un post, no puedo subir un vídeo, tengo muy claras mis prioridades en ese aspecto, ¿no? Y eso es importante tenerlo en mente. Y luego también el objetivo con el que yo me creé el perfil es un objetivo de enseñar, de divulgar, de compartir. Obviamente a cuanta más gente llegue, mejor, ¿no? Pero siempre lo he hecho desde esa perspectiva y no desde una sensación de, bueno, quiero tener muchos seguidores o ser muy famosa o no sé qué. Nunca ha sido ese el objetivo. Y también de crear una comunidad bonita, que esto era algo que vino así un poco de refilón, pero que yo no me esperaba. Yo siempre he tenido redes sociales de manera muy personal, colgando fotos de mi perro y siendo completamente anónima, pero de repente me hago un perfil público y empiezo a hablar con gente de manera virtual que no conozco, y a mí eso me sorprende y me choca un montón, ¿no? Y gente que ahora he desvirtualizado, muchos incluso se han convertido en amigos míos y los he conocido eso a través de una red social, ¿no? Algo que para mí era muy novedoso. Entonces, para mí el consejo, alguien que quiera empezar, es tener muy claro cuál es tu objetivo y tus prioridades en ese sentido. No obsesionarse con los números, porque a veces subes algo súper emocionado, en plan, a todo el mundo le va a encantar y no triunfa, y otra cosa que a ti te parece una tontería, le encanta. Es decir, es un poco aleatorio el tema de las redes sociales y también, pues eso, ser consciente de que hay algoritmos, un montón de cosas que nosotros no controlamos. Entonces, para mí, la relación más sana que puedo tener con mi perfil de Instagram es priorizar lo real y lo virtual va luego, ¿no? Y a veces disfruto más incluso del proceso de creación, de investigación, de no sé qué, y digo, bueno, pues podría quedarse aquí y no compartirlo, ¿no? Y si me apetece compartirlo, lo hago, y si no, pues no. Para mí es algo muy natural y que de alguna manera me gustaría que siguiese así, vamos. Yo siempre he sido una persona muy reservada y para mí ha supuesto un gran cambio y también me ha traído muchos beneficios el hecho de abrirte y empezar a contar A cosas. contar, Yo sí. creo que personas que me conocían antes de crear Músicos a Poder, pues yo creo que se sorprendieron mucho. Eh, pero a mí personalmente me ha ayudado mucho a abrirme y a mostrarme tal y como soy, algo que antes quizá me daba cierto respeto o miedo, ¿no? Pero bueno, completamente me sentía completamente identificado con todo lo que cuentas y sobre todo me parece muy difícil, no sé si te pasa a ti, gestionar esos pequeños fracasos que vas teniendo, esas frustraciones al crear expectativas sobre algo que vas a publicar y luego no tiene la repercusión que esperabas o lo que sea. Yo por suerte tengo al lado mi pareja Iraide que me ayuda mucho con las redes sociales y de alguna forma me ayuda a estar más centrado en los contenidos y no estar tan enganchado con A esos los números, números, ¿no? ¿verdad? Jo, Claro. Pero es que las redes sociales están creadas de alguna manera para que nos enganchemos a esos números, la realidad, ¿no? Si no, si no, sí, no nos sí. montarían todo ese sistema de likes, compartir, no sé qué. Lo que pasa que, eso, si un vídeo tuyo tiene 3 visualizaciones, pues ya son 3 personas que lo han visto y que tú de alguna manera les has dado algo que hasta ahora no tenían, ¿no? No sé, a mí a veces me pasa que digo, jolín, si organizas una charla tal y vinieran todas las personas que me ven en Instagram, si las veo en un espacio sería impresionante, ¿no? Lo que pasa es que Instagram luego te dice 150 y te dices, 150. Pero si las pones a todos en fila y te los imaginas en persona, es increíble, 150 personas, ¿no? Entonces, desde ese prisma y también desde lo real, para mí tiene mucha más prioridad lo real que lo virtual. Yo nunca prescindiré de darme un paso por la playa, de hacer algo por subir un post o por hacer algo en redes. Esas son prioridades de cada uno, pero para mí es importante. Estupendo. Bueno, como he dicho antes, yo creo que eres un muy buen ejemplo de cómo estás gestionando tu perfil y creo que estás haciendo fantástico y para nosotros, desde luego, eres una Muchas referente. gracias. Muchas gracias. Aine, para ir terminando, me gustaría hacerte una última pregunta. Ahora, si tuvieras la oportunidad de comunicarte con aquella Aine que estaba
no había descubierto todavía todo esto que estás sacando a la luz con tu perfil. Esa Aine que has comentado también, que desconocía toda esa realidad sobre el feminismo, también aspectos sobre el racismo. ¿Qué consejo le harías a aquella Aine? Pues quizás, complicado, pero quizás le daría un consejo de empezar a entenderlo y a leerlo todo desde un punto de cambio y no de rabia, ¿no? Que fue algo que me pasó mucho al principio. Cuando empiezas a descubrir todo esto, tu primera reacción es como, Dios, ¿no? Qué impotencia, qué rabia, qué tal. Y estuve mucho tiempo un poco cabreada, así en general, con el mundo en general y en concreto con el mundo de la música, porque sentí que de alguna manera se me había privado un poco, se me había, no sé, sí, escondido algo que a mí me parecía muy valioso, ¿no? Que era todo, sobre todo ese repertorio, todo ese conocimiento y toda esa... Yo he pensado mucho, jolín, si con 15 años a mí me hubieran enseñado todo esto, a lo mejor yo hubiera elegido un repertorio diferente en mi final de carrera, o hubiera escuchado música distinta, o me hubiera preocupado en que más gente entendiese eso, ¿no? Pero quizás le hubiera recomendado haberme ahorrado ese pequeño periodo de rabia y de enfado, que al final va muy ligado a la madurez que tú tienes en ese momento, ¿no? Y a cómo te tomas las cosas al principio. Estoy contenta de haberlo transformado en un proyecto que pretende, pues eso, que no le pase lo mismo a la gente que lo que me pasó a mí, ¿no? Que es lo que intento tanto en mis clases como en mi Instagram, ese abrir los ojos. Pero quizás es eso, sí. Trabajar más desde el cambio y menos desde la rabia. Estupendo. Pues ojalá que todas y todos podamos trabajar desde ese cambio y que podamos construir un mundo más ligado a la igualdad y los derechos humanos. Así es. Aine, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer charlar contigo y invitamos a todo el mundo a descubrir tu perfil, que por cierto, ¿dónde podremos encontrarte? Pues me encontráis en Instagram y ahora lo que estoy haciendo para, sobre todo los vídeos un poco más largos que cuelgo, es subirlos a un canal de YouTube. No hay contenido exclusivo en YouTube porque no me da la vida para ello, pero todo lo que está en Instagram también está en YouTube para que sea más fácil de compartir y para que mi abuela, mis padres y todos estos que no tienen Instagram consigan acceder a ello de manera más fácil. Poniendo acompasadas. Poniendo acompasadas, sí, tanto en YouTube como en Instagram, sí, sí. Estupendo. Muchísimas gracias, Aine. A ti, Elur, muchísimas gracias por tenerme, de verdad, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Otro para ti. Chao. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.